Existen derrotas dolorosas y luego están las que te llenan de dudas. Preguntas sin respuesta inmediata que obligan al número 1 del tenis mundial a meterse en un hospital buscando entender qué demonios le pasó realmente en la pista. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jannik Sinner, el líder del tenis mundial, quien protagonizó el caso más desconcertante de los últimos meses tras su paso por Roland Garros. No fue una caída cualquiera, sino un colapso físico total cuando ya acariciaba el triunfo con la punta de los dedos. Un bajón tan extraño que obligó al italiano a hacerse análisis de sangre, pruebas de metabolismo y profundos estudios cardíacos apenas terminó el torneo. Todo empezó en la segunda ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. En teoría, un partido de puro trámite. De hecho, así se vio en la cancha durante casi todo el encuentro. El italiano dominaba con total comodidad. Ganó el primer set por 6-3, el segundo por 6-2 y en el tercero mandaba 5-1. Estaba a nada de cerrar el partido, a un paso de avanzar y seguir peleando por el único Grand Slam que le falta en su vitrina. Pero de repente pasó lo increíble. Aquel jugador letal se volvió un desconocido en la cancha devorado por un cansancio extremo. Apenas podía correr, su energía se evaporó y el control se le fue por completo. Lo que parecía victoria fácil terminó en una remontada histórica. Cerúndolo se agrandó, Sinner se hundió y el mundo del tenis vio con asombro cómo el número 1 colapsaba físicamente en vivo. El italiano dejó ir un partido que tenía en el bolsillo. Y lo peor es que ni él entendía qué le ocurría a su cuerpo. Al inicio, la mayoría culpó al calor. Y sinceramente no era una idea para nada descabellada. El bochorno en París era insoportable, el ambiente asfixiaba y Sinner ya traía un historial de sufrimiento bajo temperaturas extremas. Sin embargo, pronto surgieron otras versiones. El propio tenista sugirió que el clima no explicaba todo su sufrimiento, encendiendo las sospechas reales. Porque si no fue el calor que causó semejante colapso en el mejor jugador de tenis del planeta. La situación era tan desconcertante que Sinner y su equipo buscaron ayuda médica sin perder un solo segundo. Lo que ocurrió a continuación desató las alarmas en todo el circuito del tenis profesional. Tener un mal día le pasa a cualquiera, pero recorrer clínicas tras un torneo para ver qué le pasa a tu salud asusta de verdad. Eso fue lo que hizo Jannik Sinner tras su amarga despedida de Roland Garros. No quiso tomarse el asunto a la ligera. Ni él ni su equipo técnico creyeron que se tratara de un simple bajón pasajero. Había demasiadas incógnitas flotando en el aire, así que poco después de su eliminación comenzaron los chequeos médicos a fondo. Primero visitó un centro médico en Turín, pero aquello solo iniciaría una ola de noticias que sacudiría al circuito de la ATP. El jugador viajó en total secreto al prestigioso Hospital San Raffaele de Milán para someterse a exámenes exhaustivos. En cuanto se conocieron los primeros detalles, estalló la preocupación general. Los medios italianos revelaron que el número 1 pasó horas atrapado haciéndose toda clase de estudios médicos. Pruebas de sangre, análisis metabólicos, resonancias y lo más alarmante de todo, exámenes muy específicos dirigidos directamente a su corazón. El panorama lucía bastante más serio de lo previsto. Si la estrella del tenis mundial requiere pruebas cardíacas tras colapsar en Roland Garros, es normal que surja el pánico. Internet se inundó rápidamente con teorías de fanáticos que exigían respuestas claras. La prensa seguía de cerca cada uno de sus movimientos, mientras el jugador mantenía un hermético silencio. Al ser captado por las cámaras saliendo de la clínica, prefirió no hablar. Solo un tímido gesto antes de subir a su coche. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Pasamos de ver a un atleta imbatible a observar al número 1 buscando desesperadamente respuestas en clínicas médicas. Al profundizar en el caso se vio que el bajón de París no era aislado. Al repasar su historial reciente saltó un detalle sumamente sospechoso. Su cuerpo ya le había enviado señales de alarma antes, y es justo aquí donde esta historia se torna bastante tétrica. Este es el punto clave. Al estudiar lo que pasó en Francia, los analistas se toparon con una duda inquietante. ¿Fue un bajón aislado o su cuerpo ya venía avisando? Al revisar su calendario de juego descubrieron que ya había sufrido pequeños colapsos previos. De hecho, Roland Garros no fue la primera cancha donde vimos sufrir al italiano. Meses antes, en el Abierto de Australia, el jugador la pasó realmente mal debido al calor, la deshidratación y los calambres musculares. Logró salvar aquel partido y avanzar, pero la advertencia estaba hecha. Lo que pareció un simple susto, hoy cobra un sentido mucho más sombrío. Tiempo después llegó el torneo de Roma que milagrosamente logró conquistar. Quizá por eso la gente ignoró las señales. Al levantar el trofeo de campeón nadie se fija en el dolor que costó llegar allí. Sin embargo, los medios locales recordaron que en varios duelos de ese Masters 1000 se encendieron alertas silenciosas de fatiga.
Nada tan drástico como lo de París ni algo que le impidiera competir, pero sí pequeñas alarmas que hoy cobran un significado totalmente nuevo. Y he aquí un dato clave. Desde Indian Wells hasta ganar en Roma, disputó 29 partidos de máxima exigencia en poco más de 2 meses. 29 partidos saltando a la pista casi sin descanso, cambiando de país, de clima, de superficie y para colmo ganando siempre. Porque cuando eres el número 1 del mundo, no te despachas un torneo con 3 o 4 partidos. Peleas el título una y otra vez. Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma. Una racha impresionante que lo colocó como el gran favorito para ganar en Roland Garros, pero también un castigo tremendo para su cuerpo. Mientras el mundo celebraba sus triunfos, algo muy distinto pasaba tras bambalinas. Quizás el cuerpo de Sinner arrastraba un desgaste silencioso, completamente invisible para los demás. Y lo preocupante es que las últimas informaciones apuntan directo hacia ese escenario. Tras los primeros exámenes médicos en Milán, los especialistas no encontraron ninguna lesión grave ni nada que encendiera verdaderas alarmas. Al contrario, las pruebas trajeron alivio. Una hipótesis menos dramática pero muy lógica comenzó a ganar fuerza sobre las demás opciones. Porque tal vez no hablábamos de una dolencia, quizás era algo bastante más sencillo. Un rival silencioso que acecha incluso a los atletas de élite. El cansancio extremo. Ese precio inevitable que debes pagar al mantenerte meses compitiendo en la cima del tenis. Sin embargo, quedaba en el aire una pregunta sin responder. Si todo se reducía a un simple cansancio físico, ¿por qué sometieron al número 1 a exámenes tan rigurosos, analizando incluso su propio corazón? Esa fue la gran duda que sembró el miedo entre los aficionados al conocerse las noticias desde Italia. Un análisis de sangre no asusta, que un tenista pase por chequeos de rutina tampoco es nada del otro mundo. Pero si las noticias hablan de pruebas cardíacas, salta la alarma de inmediato. Justo eso pasó con Sinner. Por varios días, la prensa deportiva repitió que el italiano se sometía a profundos chequeos cardiovasculares, queriendo descartar de inmediato cualquier anomalía en su corazón. Eso desató los nervios, pero conviene aclarar un detalle crucial sobre lo que estaba pasando. Hacerse estas pruebas no significa que tenga un problema en el corazón, hay una gran diferencia. De hecho, como su crisis en Roland Garros fue tan extraña, los doctores necesitaban descartar cualquier peligro oculto. Hablamos de un atleta de élite que vale millones, donde su cuerpo lo es todo. Lo normal es revisar hasta el último milímetro. De ahí tanto rigor en los exámenes. Querían evaluar el corazón, estudiar el metabolismo, mirar la sangre y entender ese bajón repentino. Por fortuna, los informes que llegaban desde Italia dibujaban un panorama mucho más tranquilizador. Sin lesiones graves ni ninguna enfermedad preocupante sobre la mesa. Ninguna sospecha de daño cardíaco. Al revés, los resultados fueron tan limpios que se confirmó la sospecha inicial, una gran acumulación de fatiga. Y es que mirando el año de Sinner, conquistó Indian Wells, Miami y Montecarlo, arrasó en Madrid, Roma y aterrizó en Roland Garros como favorito. Ese ritmo salvaje implica muchísimos viajes, prácticas, presión mediática, desgaste físico y un agotamiento mental tremendo que casi nunca tomamos en cuenta. Ser el mejor tenista del planeta desgasta, cada oponente juega el partido de su vida contra ti. En cada torneo te exigen ganar y un solo tropiezo desata un terremoto mediático absoluto. Y Sinner aguantó el tipo durante meses, hasta Roland Garros. Allí, tras tanta exigencia, su cuerpo dijo, basta. Quizás no fue ninguna lesión, sino la simple factura de haber exprimido su cuerpo al límite durante demasiado tiempo. Si esta teoría se confirma, son grandes noticias para el italiano. Significa que el remedio es de lo más sencillo. Descanso, recuperación y planificar mejor los torneos. Con los chequeos concluidos, todas las miradas se enfocan ahora en un mismo destino, Londres. Una vez descartado cualquier problema grave por los médicos, toca resolver la gran pregunta de la temporada. ¿Podrá Jannik Sinner jugar en Wimbledon tras el susto de Roland Garros? Tras días cargados de tensión y hospitales, y de un sinfín de rumores en redes, por fin llegó la noticia que el entorno de Sinner tanto esperaba. Las pruebas salieron perfectas, le dieron el alta médica y el número 1 tiene vía libre para volver a entrenar y competir. Los medios italianos afirman que los doctores achacan su desplome en Roland Garros a un agotamiento extremo acumulado durante meses, sumado a la deshidratación y al enorme desgaste que supone competir sin tregua semana tras semana. Aunque esto no despeja todas las dudas, trae una calma enorme. Por días muchos aficionados temieron que fuera algo bastante peor. Por suerte, hoy esos temores quedaron atrás y el tenista italiano ya apunta directo al césped de Wimbledon.
De hecho, Sinner volverá a entrenar de inmediato para preparar el tercer Grand Slam del año, aunque ajustando detalles clave respecto a la temporada pasada. Esta vez no piensa correr riesgos, por eso el italiano prefirió saltarse la gira previa de hierba y apuntar directo a Wimbledon. Su gran prioridad es recuperarse, descansar a fondo y blindar su físico para aguantar la tremenda batalla de otro Grand Slam. Lo de París fue un golpe de realidad, un recordatorio de que hasta el número 1 del mundo tiene límites. Eso es lo que más impacta. En los últimos meses, Jannik Sinner parecía un robot programado para ganar. Arrasaba en cada pista, coleccionaba trofeos y parecía intocable, pero la arcilla de París nos devolvió de golpe a la realidad. Bajo esa etiqueta de líder hay un ser de carne y hueso que también se agota, sufre desgaste y colapsa al límite. La gran incógnita será ver cómo responde en Londres, porque esta edición de Wimbledon va a ser de máxima presión. Llegará al torneo para defender su corona como el mejor del planeta, justo tras protagonizar uno de los mayores sustos del año. La prensa examinará cada uno de sus gestos con lupa, y cualquier pestañeo de cansancio va a desatar las alarmas. Por suerte la alarma parece haber pasado, el gran favorito sobre el césped inglés sigue firme y listo para dar guerra. Eso sí, se lleva a casa una lección de oro. Ni los mejores gigantes del circuito son de hierro.